Mis hermanos, ¿qué tal? Shalom para todos. Estamos de regreso en este discipulado al cual he llamado Mi hijo es mi discípulo y está aquí conmigo Israel Yakar. Hijo, saluda. Shalom hermanos. Perfecto, hemos retomado ahora estas clases porque aunque pues estamos aquí en casa y tú ya sabes todas las instrucciones que uno te va dando o los consejos que uno te va dando, no habíamos podido grabar por en cuestiones de tareas o actividades de la escuela que tú tienes y las festividades del Eterno que también pasaron, las de otoño, y eso pues no nos había permitido grabar, pero ya estamos aquí y esperamos que el Eterno nos permita seguir en estas sesiones. Esta es la clase número 6 y hago una aclaración porque en la sesión pasada había dicho que era la clase número 6, pero me confundí porque son 6 videos los que llevamos en este discipulado, pero el primer video no fue una clase en sí, sino que fue un video de introducción, fue algo solamente como algo introductorio para explicar de qué iba a tratar este discipulado. Pero ahora sí, esta ya es la clase número 6 y esperemos que el Eterno nos permita avanzar en estas sesiones. Ahora vamos a hablar de un tema bastante importante que todos los jóvenes deben saber, mi hijo lo tiene que saber, porque como hijos ya saben que a veces en la adolescencia suele pasar que empiezan a rebelarse. Se empiezan a rebelarse, se empiezan como que a incomodar con las órdenes que nosotros les damos, les decimos una cosa, pero ellos quieren hacer otra cosa y empieza lo que se conoce como la rebeldía. Pero la palabra del Eterno nos instruye de que debemos obedecer a nuestros padres. Y no solamente obedecerlos, sino también que honrarlos. Yo también fui hijo, o sea que ahorita yo estoy aquí en la posición de papá, pero en realidad yo también estuve en un hogar con una crianza de mis padres y yo también en cierto momento también traté de rebelarme a ellos, oponerme a su autoridad. Sin embargo, me di cuenta que lo más conveniente para mi vida es siempre obedecer. Cuando yo obedezco, realmente hay una bendición. Y yo lo fui descubriendo y yo por eso es que hago mucho hincapié en esto con mi hijo Israel, de que seas obediente, de que acates las órdenes como te las pedimos, o que si te pedimos algo y tú terminas haciendo otra cosa, eso nos puede llegar a molestar porque tú estás tomando una acción que no te pedimos y queremos hacer justamente en esta clase hincapié en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿estás listo para esta clase? ¿Sí? Ok, ¿de verdad? Ok. Sabemos que el texto base se encuentra en Éxodo capítulo 20, verso 12, y te voy a pedir que lo leas para que tú te puedas enterar que esto está escrito, aunque tú ya debes saberlo, pero quiero que lo leas también para que mis hermanos lo escuchen con voz fuerte y clara. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Dios te da. Perfecto, gracias. A ver, sabemos que este mandamiento está incluido entre las 10 palabras, los 10 mandamientos. ¿Sabías tú que los 10 mandamientos están divididos en mandamientos verticales y mandamientos horizontales? Sí, yo ya te lo había enseñado. Los verticales son aquellos que tienen que ver en mi trato directo con Adonai. Y los horizontales es en mi conducta y en mi trato con las demás personas o las personas que me rodean. Por ejemplo, cuando dice no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio o no codiciarás, no mentirás a las personas, se refiere a el trato que tú tienes con los demás. Entonces se crea una línea horizontal. Por eso se llaman mandamientos horizontales. Los verticales son los que tenemos que obedecer directamente con Dios para agradarle a Él. Por ejemplo, no tengas dioses ajenos delante de mí, que estamos llevando una relación directa con Él y de esa manera le agradamos solamente a Él. Ahora, ¿sabías que este mandamiento está entre los verticales y no en los horizontales? Y esto debido a que nosotros como papás somos el primer vínculo que tú tienes con un contacto divino y te lo voy a explicar. Porque nosotros como padres estamos siendo los representantes de Dios y te lo explico ahora mucho mejor. Porque nosotros estamos para enseñarte qué es amar y cómo amar. Incluso nosotros te amamos y tú te vas dando cuenta cómo es que te amamos. Y a lo mejor tenemos deficiencias en cómo es que te amamos, pero te amamos y tú lo vas aprendiendo. Entonces nosotros te enseñamos el amor y también te enseñamos el obedecer y te enseñamos cómo tienes que respetarnos. Entonces ahí te estamos mostrando lo que es el respeto, etcétera. Es decir, nosotros te estamos dando la instrucción en tu desarrollo o en tu crecimiento. Eso significa que estamos haciendo lo mismo que hace Dios con nosotros.
Él nos enseña lo que es el amor, nos enseña a respetar, nos enseña a conducirnos, nos enseña a cómo tenemos que desenvolvernos y desarrollar nuestra vida espiritual. Entonces, tomando eso como dato importante, tienes que darte cuenta que cuando tú me obedeces a mí, estás obedeciendo al Eterno. Cuando obedeces a mamá, es como si estuvieras obedeciendo directamente al Eterno, y Él lo considera así. Quiero que lo entiendas, ¿eh? Porque no es que no se te haga fácil el desobedecer y decir, bueno, ya le desobedecí, bueno, le vuelvo a desobedecer. El que tú tomes esa acción, ¿qué es lo que va a suceder? Que estás revelándote directamente a la autoridad que el Eterno puso en tu vida. El Eterno pone autoridades y el Eterno hace mucho hincapié en que nosotros tenemos que respetar a las autoridades terrenales. Y en el caso de nosotros en el hogar, somos puestos como autoridad. Ahora, nosotros tenemos también que respetar la voluntad del Eterno para no abusar de nuestra autoridad que tenemos sobre ti. También tenemos que instruirte con amor, respeto, con paciencia, con sencillez, instruyéndote en la palabra, en disciplina, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que hoy aprendas a diferenciar entre lo que es honrar y lo que es obedecer. Porque ahorita te estoy hablando de obedecer, sé obediente, no te rebeles, pero el texto no está diciendo obedece a tu papá y a tu mamá. Está diciendo honra a tu padre y a tu madre. Y la palabra honra es mucho más que el solo obedecer. ¿Tú qué entiendes por la palabra obedecer? Simplemente obediencia. Obedecer para mí es como hacer lo que te pidan. Exactamente. Si tú haces lo que te pedimos, estás siendo obediente. Y eso es bueno. El obedecer es bueno porque también a nosotros el Eterno nos demanda que seamos obedientes a sus mandamientos. Y el hacerlo, estamos siendo obedientes. ¿Ok? Cuando lo hacemos, estamos siendo obedientes. Pero ahora tú qué entiendes por la palabra honra. Cuando dice honra a tu papá y a tu mamá, ¿entiendes que solamente es cuando los obedeces o hay algo más implícitamente en esa palabra? Honras que le tengas valor, o sea, como que lo obedezcas, Bueno, ya lo estamos, ames, lo ames, ok. Le tengas un valor, un aprecio. Va por allí, de hecho tienes la idea básica de lo que es la honra. Ser acomedido, perfecto, muy bien. Es que la honra en hebreo es tener kabod. Y kabod es como darle a tu papá y a tu mamá el peso específico de lo que ellos representan en el hogar. Las cosas tienen un peso, ¿no? Todas las cosas tienen un peso, tú tienes un peso, todas las cosas tienen un peso. Y hay cosas más pesadas que otras, hay otras que son ligeras, ¿ok? Pues la importancia que tiene tu papá es el peso que ellos tienen, no en el sentido físico, mi papá pesa más porque está más gordito o está más alto, no estamos hablando de pesos corporales o físicos, que aunque en ese sentido también yo estoy más pesado, ¿no? Pero nos estamos refiriendo al peso de autoridad, es decir, que tú sepas que ellos, que tus papás, tanto como yo como tu mamá, tiene que hacerse valer ese peso en tu vida, que no menosprecies o que lo tengas en poco la instrucción de tu papá o de tu mamá, porque entonces le estaría restando importancia a lo que él te está diciendo o lo que ella te está diciendo, a lo que yo te estaría diciendo, ¿de acuerdo? Entonces eso es la honra. Lo he explicado en algunas otras ocasiones que es como el efecto que da el peso. Por ejemplo, yo ya sé que mi papá es importante, pero no le hago caso. O sea, tengo digamos que la teoría, pero no estoy siendo congruente con lo que yo ahora ya sé. Ahora, si ya lo sé, tengo que obedecer, ¿de acuerdo? O tengo que respetar la opinión y respetarlo. Ahorita dijiste ser acomedido, tomar una acción, y es que la honra va más allá de la obediencia, y te lo voy a explicar también de esta manera. Si yo te digo, hijo, recoge tu cuarto, y tú lo empiezas a hacer, pero lo empiezas a hacer de mala gana, lo empiezas a hacer con queja. No estuviera honrando. Exactamente. Lo que estaría pasando, solamente estás obedeciendo, pero no estás honrando. Ok, lo voy a hacer. Y estás recogiendo tus cosas y de mala gana, o incluso empiezas a distraerte en otras cosas porque como no te está interesando la orden, y lo haces nada más cuando se te está diciendo o cuando ya acabaste, ¿y por qué ahora te distraes? Entonces en ese momento lo que tú estás haciendo es restándole honra a tus padres, porque estás obedeciendo, pero lo estás haciendo sin ninguna honra, sin ningún respeto. Y eso es lo que tenemos que recalcar ahora en esta diferencia de obediencia y honra. No queremos solamente que nos obedezcas, sino queremos que lo hagas de buena manera, con alegría. De hecho, el Eterno, ¿sabías que nos dice a nosotros en el Salmo 100?
servir al Señor con alegría. Lleguémonos ante Él, ante su acatamiento, etc. Empieza a hablar el Salmo 100. Pero dice la manera que lo tenemos que hacer. Tenemos que servir a Él con alegría. Yo cuando sirvo, le sirvo a Él, lo tengo que hacer con alegría. Lo puedo hacer de mala gana y aún así le estoy sirviendo. Hay mucha gente que obedece y le sirve a Dios, pero de mala gana. Y obedece los mandamientos de forma frustrada, de forma enojada, molesta, disgustado, y lo termina haciendo, pero eso no es una honra. Obedeció, pero no honró. Y lo que el Eterno demanda de nosotros es honra más que obediencia. ¿De acuerdo? Por supuesto, ya que le honro, pues le voy a obedecer, naturalmente. Pero es más importante la honra que incluso que la obediencia. Por eso a veces nosotros decimos, obedece, hijo, o haz esto. Y cuando tú te distraes y empiezas a hacer otras cosas, significa no solamente nos molesta que estás siendo desobediente, sino nos estás deshonrando, porque no estás tomando en consideración lo que tu papá te pidió o lo que tu mamá te pidió. Porque lo estás teniendo en poco, lo estás menospreciando, le estás quitando el peso que nosotros tenemos en tu vida. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Y notamos que es un mandamiento que tiene una promesa. De hecho, el apóstol Pablo hace realce en esa promesa. Y quiero que leas que es el mismo mandamiento, pero dicho por el apóstol Pablo, y se encuentra en Efesios capítulo 6, del verso 1 al 3. Por favor, léelo para que... Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Te das cuenta que está haciendo remembranza al mandamiento que leímos en Éxodo capítulo 20. Él está diciendo, hijos, los que son hijos, y todos somos hijos, yo soy hijo, y este mandamiento también aplica para mí. Porque aunque a lo mejor en este caso yo ya no vivo con mis papás, no significa que ya no los tengo que honrar. Aunque mi papá ya murió o ya falleció, pero tengo que aún honrar su memoria. ¿Y qué es honrar su memoria? Acatar sus consejos, lo que me dejó sembrado en mi corazón, la fe que él puso en mí, etc. Es decir, yo le estoy honrando a pesar de que él ya no está presente. Le sigo honrando cuando hablo bien de él, cuando trato de recordarlo con cariño y aún así transmito las cosas que a mí me enseñó mi papá y te las comparto a ti, aún así lo estoy honrando, aunque no está presente. Y a mi mamá, obviamente, también, aunque yo ya no estoy en su casa, le tengo que tener un aprecio, considerar lo que me dice, cuidar de ella incluso, estar al pendiente si es que tiene alguna necesidad, aunque yo ya no estoy con ella en su hogar, en su casa, y a lo mejor yo ya no dependo de ella económicamente. Al contrario, ahora yo debería ayudarle y apoyarle económicamente. ¿Por qué? Porque ahora yo ya estoy en otra posición. Entonces el mandamiento todavía a mí me aplica. Honra a tu papá y a tu mamá. No porque yo ya estoy del lado de los padres, ya digo, zafín zafado a este mandamiento. Quiere decir que ya no aplica para mí. No, aplica todavía. Mientras yo sea hijo, aplica para mí. Ahora, tú estás solamente en el rol de hijo. Todavía no tienes hijos tú para que puedan estar del otro lado. Pero vas a entender mucho de lo que te estoy diciendo cuando tú te llegues a convertir en un padre. Ah, mira, cuánta razón decía. Por eso mi papá me decía, por eso mi papá me insistía en este punto o en este otro. Lo vas a llegar a entender y siempre lo vamos a decir nosotros como padres, pero ahora sí que cuando llegue ese momento vas a entender. Pablo está recalcando o haciendo realce que este mandamiento es el único que tiene promesa, una promesa de por medio. Los otros dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con una promesa, entre los 10, ¿no? Entre los 10 es el único, y obviamente vendrán después otros que también tendrán una promesa de por medio. Muchos mandamientos tienen promesa, pero entre los 10 este es el único y el primero y el único, ¿ok? Entre las 10 palabras. Haz esto para que te vaya bien y seas de larga vida. Es decir, que tus días se alarguen. ¿Y qué significa que tus días se alarguen y qué significa que te vaya bien? Mira, Yakar, mi deseo es que te vaya bien en la vida. ¿Tú crees que yo voy a desear que te vaya mal? Que le vaya mal a mi hijo. ¿Verdad que no?
Como padre siempre voy a desear lo mejor para ti. Que seas exitoso, que seas en la escuela que te vaya muy bien. Incluso cuando sales de la escuela, ¿cómo te fue, hijo? Bien, tú me dices, ok, y eso nos alegra y que nos empieces a platicar o a contar cómo te fue. Nos alegra saber que te haya ido bien. Cuando te va mal, cuando tuviste un incidente o una incidencia, algo que pues ahí te incomodó, te pasó algo malo, ¿cómo crees que nosotros nos ponemos como padres? Este, dependiendo. Ujú. O Dependiendo. sea, si yo hice algo malo, pues te enojas, pero con un término de cosa, ¿no? De bien. Nos molestas si es Ah, que tú hiciste algo malo. Pero si te pasó algo malo y donde tú no eres culpable, pues nos preocupa. ¿Te das cuenta que siempre como padres estamos al pendiente de cómo te va? ¿Cómo estás? Y nuestro deseo es de que te vaya bien. Por eso es que nosotros estamos ahí insistiendo en ser obediente, haz esto, haz aquello. O sea, toda la educación que venimos dándote es para formarte como una persona de bien. Y como una persona de bien, entonces te va a ir bien. ¿De acuerdo? Para que te vaya bien. ¿Tú quieres que te vaya bien? Cuando te levantas en la mañana y te dispones para irte a la escuela, no estás pensando, quiero que me vaya bien ese día, o estás pensando, ojalá me vaya mal, ojalá que me peguen, ojalá que me saque, que me repruebe mi maestro, ojalá que cuando llegue a la escuela me caiga y todos los niños me vean cuando yo me caiga. O sea, ¿estás imaginándote eso? ¿O estás, verdad que no? Nadie pretende en su sano juicio que le vaya mal. Nadie. Todos deseamos y anhelamos que nos vaya bien en la vida. Y nosotros como padres anhelamos. Entonces aquí está la clave. Si quieres que te vaya bien, la, la indicación es muy clara. Obedece y honra. ¿Te diste cuenta que allá dice honra y aquí sí dice obedece? Pero de alguna manera lo están usando como sinónimos, pero más que sinónimos, porque ya vimos la diferencia, que no es en sí un sinónimo, sino más bien es una consecuencia. La obediencia es una consecuencia de la honra, porque puedes estar obedeciendo y sin honrarnos, y no es el caso. Ahora dice, para que tus días se alarguen sobre esta tierra. ¿Qué significa que se alarguen tus días? No solamente significa que vas a vivir muchos años más, que es lo que anhelamos. También anhelamos que vivas muchos años, ¿sí o no? Y tú también quisieras vivir muchos años, ¿no? Exactamente. Y nosotros anhelamos eso y todos anhelamos eso, vivir más y mejor. Porque ¿para qué quieres vivir muchos años si no estás viviendo con esa calidad que uno espera tener de vida? Entonces, claro, anhelamos que tengas una buena vida y larga. Pero sabes que no solamente significa eso, de que, ay, tengo 90 años, tengo 100 años y todavía sigo aquí respirando en esta tierra, que es bonito, ¿no? Llegar a una edad avanzada y con fortaleza. 90 años, imagínate una persona con 90 años, pero que todavía puede caminar o valerse por sí mismo, qué bendición. Y eso es algo agradable. Pero, según los Jajamim, estudian, porque hay mucha gente que injustamente muere muy joven y a lo mejor no fue una persona mala. Y por eso dije injustamente. Pareciera ser algo injusto. Ay, pero ¿por qué se murió, no? Si era muy buena persona e incluso hasta era un muy buen hijo. Solamente el Eterno tiene eso en potestad y en contestación. Nosotros no debemos saber o no tenemos la explicación al momento de por qué una persona falleció a tal edad o murió niño incluso. No lo sabemos. Las respuestas nosotros no las tenemos. Solamente la tiene aquel que tiene potestad de la vida. Y el que tiene potestad de la vida es Adonai. Entonces él sabe esas respuestas. Lo que podemos decir es que cuando la Biblia habla de una larga vida, habla también de una experiencia, habla de sabiduría, habla de conocimiento. Por ejemplo, si tú me obedeces a mí, y yo te digo, hijo, así no lo hagas, hazlo de esta otra manera, y tú te aferras y lo quieres hacer a tu manera o a tu modo, te vas a tropezar con tu actitud y te vas a tropezar con tu inexperiencia, te vas a tropezar con tu torpeza, la torpeza que a mejor naturalmente como adolescente tendrás y todos los adolescentes podrán tener, porque no hiciste caso. Y si haces caso a papá o a mamá, él porque ya nosotros ya pasamos por eso y por eso es que te lo estamos diciendo. Mira, hijo, no lo hagas así, hazlo así. Y tú, no, mi papá no sabe. No, hijo, es así, es así. Si tú lo haces a la primera como uno te lo dice, ¿qué crees? Adquiriste sabiduría, adquiriste experiencia y acortaste, ¿cómo se dice? El tiempo en la obra que estabas haciendo. Entonces tu día se alarga porque ya no estás desperdiciando tiempo en cosas de hacerlo a tu modo. ¿Sí se entendió? Por ejemplo, si tú lo sigues haciendo a tu modo, estás desperdiciando tu tiempo.
Y eso estás perdiendo tiempo. Entonces, como estás perdiendo tiempo, tus días se están acortando. ¿De acuerdo? Y alargas tus días cuando los llenas de experiencia. Ah, mira, mi papá me dijo, voy a acatar su consejo de esa manera. ¿Ok? Un ejemplo claro de todo esto de obediencia y de honra a los padres nos lo hace saber nuestro Salvador, Yeshua. ¿Tú crees? Mira, Yeshua, nosotros sabemos en nuestra emuná que Yeshua es Adonai mismo. Que Adonai se expresó y se reveló en la persona de Yeshua, siendo el Mashiach, siendo el Mesías. Pero cuando él decidió encarnarse o decidió tomar un cuerpo humano para redimirnos a nosotros, significa que él se limitó a una condición humana. Se limitó a una condición humana. ¿Entiende eso? El creador de todas las cosas se limitó a condiciones humanas. Y limitarse a condiciones humanas, él mismo se autolimitó. Él mismo decidió entrar en esos límites humanos. De tener hambre, de tener frío, de padecer, sentir dolor, todo eso, por amor a nosotros. ¿De acuerdo? Esto genera mayor empatía. Porque él no solamente está desde los cielos y hagan esto y porque yo lo digo, qué padre, ¿no? Sin embargo, él, para mostrarnos su amor, él dijo, yo vengo la condición que ustedes tienen, la condición pecaminosa que ustedes tienen, yo la vengo a corregir. Y yo les vengo a dar esperanza y les vengo a dar el perdón. Pero no solamente los perdono desde allá cruzado de brazos, sino toma una acción, él toma una acción de hacerse o ser semejante a los hombres. Y tomar la figura de un siervo. Un siervo es alguien que sirve. A esa condición limitada, observa, una condición limitada que a pesar de tener todo el control del universo, quiso limitarse. Y cuando se limitó, ¿qué crees que hizo? Nació como un bebé. Cuando era bebé, yo te pregunto, y a lo mejor esto está un poquito más filosófico, pero quiero que tu mente se empiece a despertar. Cuando él era bebé, él estaba diciendo, yo soy Dios, y cuando estaban así, estaba chiquito, lo estaban cargando, y lo estaban arrullando, y ya se estaba durmiendo. Ay, mi mamá no sabe que yo soy Dios, y así abría los ojos. Y cuando no estaban era como el ¿cómo se llama el de la caricatura? El jefe bebé, Sí, que cuando no lo veían, el jefe en pañales, ¿no? El jefe en pañales. ¿Qué hacía el jefe en pañales cuando no lo veían los papás? Cuando no lo veían. sí, Se levantaba y hablaba y qué padre, y todo. Ya nomás lo veían y a Gugu Tata, ¿no? Lo veían y ya se hacía todo. ¿Tú crees que así era Yeshua? Que cuando lo miraban, estaba como bebé. Cuando no lo miraban, pues él es Dios y se levantaba el bebecito y ya hacía todo. Pues él es Dios y tiene todo ese poder. ¿Qué crees? No, yo pienso que pues era normal. Exactamente, completamente. Mientras iba creciendo, pues. Exactamente. Estaba limitado a esa condición humana. Incluso su alma, ya después lo explicaré más teológicamente y escrituralmente, de cómo es que esa alma, esa neshama, se redujo a esa condición, a la condición de crecimiento, de experimentar el crecimiento, la evolución interna del ser, del aprendizaje, del ir entendiendo. Obviamente su panorama cognitivo, pues obviamente era más amplio, pero él, al limitarse, él se permitió ese crecimiento, o sea, el entrar en esas condiciones y empezar a razonar, a crecer como un ser humano, a expandirse y a comprender las cosas como otro ser humano. Y esto te lo digo, o esto te lo estoy haciendo notar, para que tú veas en Yeshua el claro ejemplo de cómo ser un hijo. Yeshua nos vino a dar el ejemplo de todas las cosas. Él toma la figura de padre para enseñarnos cómo tenemos que ser nosotros como padres. Él toma la figura de siervo para que nosotros sepamos ser buenos siervos. Él toma la figura de un pastor para que los que son pastores sepan cómo se tiene que hacer un pastor. Él tuvo hermanos también en la carne para que sepamos cómo se debe convivir como un hermano. Es decir, él asume todas las figuras para que nosotros sepamos cómo ser en ese rol, porque él es nuestro ejemplo en todo. Incluso de novio. Hay una pregunta. ¿Te acuerdas que un día dijiste en una parasha dijiste que Rení y Manasés fueron los únicos hermanos que se pelearon? ¿Pero hablabas de en toda la Biblia o solo en Sí, de toda la Biblia? ¿O tú recuerdas a alguien más? Yeshua con sus hermanos? No.
se entiende que sus hermanos de Yeshua no creían en Yeshua, le tenían como cierto celo o envidia. Creyeron en él ya hasta que ya había resucitado, ya hasta que vieron realmente que era cierto lo que él decía. Pero al principio se entiende, según el texto bíblico, que no creían en él. Incluso hay por ahí un pasaje donde nos damos cuenta que no le seguían. Y si no le seguían, aunque no abunda el texto bíblico sobre cuál era el trato que ellos le daban hacia él, pero al parecer era un trato hostil. Y además imagínate, porque no solamente era el primogénito, sino además el hecho de que Miriam, su madre, ya sabía quién era y cuál era la misión de este hijo, porque se lo había revelado el ángel, a lo mejor tenía ciertas consideraciones Miriam hacia él. Y sus hermanos, ¿qué podían sentir cuando ven que un padre le da ciertos privilegios y consideraciones a un hijo? Por ejemplo, si tú ves que yo estoy dándole muchos consentimientos a Lucas, ¿tú qué sientes? Celos, sí, es igual. Entonces los hermanos a lo mejor podrían sentir, y es lo que nosotros incluso te decimos, ¿no? No, mira, hijo, cuando nosotros estamos, yo a veces te defiendo a ti porque él hace algo malo contra ti y te termino defendiendo a ti. Pero cuando tú haces algo en contra de él, yo también lo defiendo a él. Y tú dices, pero a veces se me hace injusto, ¿no? Pero yo estoy viendo el momento en el que, cómo las cosas se van desarrollando, ¿ok? Entonces, dicho esto, él toma el rol de algo para ser ejemplo de cómo nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, él se hizo hijo, ¿para qué crees? No solamente como hijo de Dios, sino aquí en la tierra, como un hijo de un papá y de una mamá, de Yosef y de Miriam. Vamos a ver qué dice Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 51. Dale lectura, por favor. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Esto se suscita después de que Yeshua se les había perdido a sus padres, pero porque Yeshua se perdió y no, o sea, no se perdió. Él mismo provocó esa situación, incluso sus padres estaban un poco desesperados, pero ahí Yeshua no fue que lo tomó como una travesura y no, me los voy a esconder a mis padres. Quiso dar una lección, quiso dar una enseñanza de que ellos supieran de qué era lo más importante para él. Y lo más importante para él era estar, dijo él la palabra, en los negocios de su padre, es decir, en las cosas que competen en su padre, y estaba hablando de su Padre Celestial. Fíjate, un niño de 12 años, de tu edad, básicamente Yeshua ahí tenía tu edad. Entonces, ese niño de tu edad no estaba pensando en un video de YouTube, no estaba pensando en colorear, dibujar, que a lo mejor fue como cualquier otro niño, sí, pero él a esa edad estaba en el templo disertando y dialogando y conversando con los sabios de la Torah, con los doctores de la ley, los que se la pasan ahí leyendo y casi se la saben de memoria. Toda la ley. En aquellos tiempos era memorizar, porque hoy en día tenemos, a lo mejor, no nos aplicamos tanto en la memorización de los textos, porque como ya los tenemos en una tablet, o ya los tenemos en un dispositivo móvil, o ya la tenemos en la Biblia incluso seccionada, y el capítulo y el versículo y todo este asunto, pues simplemente buscamos una concordancia y ya nos recordamos el versículo. Pero en aquellos tiempos, tú has visto el rollo del Sefer de la Torah, ¿no? Que no está seccionado en capítulos, versículos, es un rollo, y que, imagínate, para encontrar un versículo, ¿dónde estaba? Ya me acuerdo que, ¿no? Por eso es de que los lectores de la ley, los doctores de la ley, hacían todo lo posible por memorizarla. Y hacían que los niños se la memorizaban. Entonces imagínate a Yeshua, a los 12 años, ya con la Torah en su mente, y no solamente memorizada, sino conceptualizada. Es decir, cada concepto que está metido en la Torah, él lo podía explicar y sabía el porqué de las cosas. Por eso dice, y el niño crecía y se iba llenando de sabiduría porque estaba limitado en esa condición humana. Iba creciendo junto también con esas capacidades cognitivas en su cerebro, como el crecimiento natural de él mismo. Pero este texto nos dice que cuando pasó ese evento de que se había perdido, regresó a su hogar con sus padres y estaba sujeto a ellos. O sea, a pesar de que sabemos quién es él, nosotros ya, después de todo lo que hemos leído y hemos entendido, sabemos quién es él, que es el Mashiach, y que de dónde viene su Neshama, y todo lo que él logró, y lo que alcanzó a hacer, y lo que él podía hacer
si él decidía anular esa limitación, porque él se autolimitó en ese sentido, pero él podía deshacer en cualquier momento esa limitación y volver a esa posición gloriosa, celestial, pero no lo hizo. Se sometió a la autoridad de sus papás, de su mamá y de su papá. Regresó y estaba sujeto a ellos. Eso que nos está hablando, que Yeshua es el ejemplo de un adolescente en casa. ¿Cómo tiene que estar un adolescente en casa? ¿Sujeto a quién? Mamá y a su papá. A su mamá y a su papá. Y es lo que nosotros queremos que tú veas en él. El ejemplo de que tienes que estar sujeto a nosotros. Nosotros agradecemos al Padre Celestial por tu vida, por lo que tú eres, porque sabemos que eres un buen niño, porque sabemos tu carácter, sabemos tu personalidad, sabemos que no te llama la atención estar allá afuera en la calle o perdiendo el tiempo. Y eso nos alegra, porque también de alguna manera, pues, es el efecto o el fruto de alguna manera de lo que te hemos enseñado. Qué bueno, ¿no? Pero puede llegar el día en que tú te sientas como la palabra hartazgo. La palabra hartazgo es decir, ya no soporto las reglas en casa, ya no aguanto que mi padre me diga esto, ya no aguanto estar ayudando en casa, ya no aguanto las tareas en casa, ya me harté de estar en los estudios y que la escuela y que las tareas y que las actividades en casa y que estar obedeciendo y que luego para colmo estar respetando ciertos mandamientos de la palabra del Eterno, etc. A lo mejor llega un momento en que te hartas y dices, ya no quiero nada, y te rebelas. Quieres irte, o no sé. Y aquí vemos a Yeshua. Recuérdate siempre que Yeshua siempre se mantuvo, ¿qué? Sujeto a sus padres. Y es lo que queremos, hijo, que esté sujeto a nosotros. Y que si estás sujeto a nosotros, vas a estar bien. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que estés bien. Estar sujeto no es estar amarrado o estar atado así, ya no puedo hacer nada, ¿no? Estar sujeto es estar resguardado por nosotros, ¿ok? Sujetado por nosotros. Que estemos guardados, que tú te sientas seguro conmigo y que te sientas seguro cuando está mamá y que te sientas protegido. Es lo que queremos. Y esa es nuestra responsabilidad. Pero nosotros demandamos de ti o exigimos de ti sujeción, ¿ok? Obediencia, honra y sujeción. Esas 3 palabras es lo que vas a aprenderte. Y quiero que de tarea te lleves estas 3 cosas. Que me escribas. A mí me lo vas a dar, la tarea no es para los hermanos, es para mí. Entonces, a mí me vas a dar tu tarea. Te vas a comprometer, me vas a poner en tu cuaderno, ¿qué es lo que te vas a comprometer para honrarme y honrar a mamá? ¿Y qué vas a comprometerte para obedecerme a mí y obedecer a mamá? ¿Y en qué te vas a comprometer para estar sujeto a nosotros? 3 cosas. Y los vas a describir ahí en un cuaderno. Y en una nota vas a escribir: voy a hacer esto para obedecerles, voy a hacer esto para honrarlos y voy a hacer esto para estar sujeto. ¿De acuerdo, hijo? Ahora, a diferencia de las otras clases que normalmente yo termino orando por ti, yo quisiera que tú ores por tus papás y que tú ores por ti mismo para que seas un buen hijo. ¿Ok? Padre Celestial, te doy gracias por mi papá, por mi mamá, están conmigo. Ayúdame a ser obediente y a honrarlos con felicidad y sin ningún pretexto y estar sujeto a ellos. Bendice por favor sus vidas, pero que tú también, Adonai, te sientas orgulloso de mí. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Amén y amén. Pues, hijo, que el Eterno te ayude en esta oración que tú has hecho, que seas un niño obediente, un niño que honres a tus padres y que estés sujeto a ellos. Mis hermanos, gracias por acompañarnos. Shalom, shalom. Yakar. Shalom. Bendiciones.